El 3 de agosto, nuestra iglesia recuerda a San Asprenato, primer obispo de Nápoles, siglo II, Italia. De San Asprenato se sabe que vivió entre finales del siglo I y principios del siglo II, época en que los más recientes estudios arqueológicos fijan los principios de la iglesia napolitana. Y como confirmación de esto, se sabe que el nombre Asprenato fue muy popular en el periodo de la República y en los primeros tiempos del Imperio Romano, luego cayó en desuso. Varios antiguos documentos comprendidos en el famoso calendario marmorio de Nápoles certifican su existencia durante los mandatos de los emperadores Trajano y Adriano y fijan en 23 años la duración de su episcopado. De su vida no se sabe nada cierto, pero una antiquísima leyenda repetida con modificaciones en textos posteriores cuenta que San Pedro, fundada la iglesia de Antioquía, se encaminó hacia Roma con algunos discípulos. Pasó por Nápoles. Aquí encontró una viejecita enferma, identificada como Santa Cándida la anciana, quien prometió adherirse a la fe si se curaba. Pedro hace una oración pidiendo la sanación, a lo que los discípulos de Antioquía contestaron con amén. Cándida se sanó y encomienda que cure también a un amigo suyo llamado Asprenato, enfermo desde hace tiempo, y que se lo curara, también ciertamente se convertiría. En ese instante, Pedro también intercede y logra que sea curado, y luego de catequizarlo, lo bautiza. El cristianismo vivía una rápida difusión en Nápoles, y cuando Pedro decidió retomar el viaje hacia Roma, consagró a Asprenato como obispo. Él hizo construir el oratorio de Santa María del Principio, sobre la cual surgirá la Basílica de Santa Restituta, y fundó la iglesia de San Pedro en Aram, donde todavía hoy se conserva el altar sobre el que el apóstol celebró el sacrificio. El santo obispo murió rico en méritos y varios milagros fueron conseguidos por su intercesión. Su cuerpo fue llevado al oratorio de Santa María del Principio. Muchos napolitanos, por la gran devoción por el patrón principal de la ciudad, San Genaro, y de su espectacular milagro anual de la licuefacción de la sangre, han olvidado o hasta ignoran que el primer obispo de la naciente ciudad cristiana de Nápoles fue San Asprenato, mientras que San Genaro fue obispo de Benevento y mártir en Pozzuoli, en las proximidades de Nápoles. Después de San Genaro, es el segundo de los 47 santos protectores de Nápoles. Los bustos de plata son custodiados en la capilla del tesoro de San Genaro en la catedral, el Duomo. Aquí también está conservado el bastón con el que San Pedro lo curó. En la ciudad, en épocas diferentes, fueron elegidas 2 iglesias en su honor y una capilla le es dedicada en la antiquísima Basílica de Santa Restituta. Es invocado para calmar la migraña. Señor y Padre nuestro, tu santo obispo, San Asprenato, fue sanado por San Pedro y escuchó dócilmente el llamado de Dios. Ayúdanos, que por medio de su intercesión nosotros también abramos los ojos y oídos espirituales y aprendamos a distinguir aquellos llamados que nos haces cada día para nuestra conversión y para el servicio a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. San Asprenato de Nápoles, ruega por nosotros. Amén.